Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este jueves 10 de abril, jueves de la quinta y última semana del tiempo de Cuaresma. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura leemos hoy el libro del Génesis, capítulo 17, versículos 3 al 9. Cuando Dios se le apareció, Abraham se postró con el rostro en el suelo y Dios le dijo: Aquí estoy. Esta es la alianza que hago contigo. Serás padre de una multitud de pueblos. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque te he constituido como padre de muchas naciones. Te haré fecundo sobremanera. De ti surgirán naciones y de ti nacerán reyes. Contigo y con tus descendientes de generación en generación establezco una alianza perpetua para ser el Dios tuyo y de tus descendientes. A ti y a tus descendientes les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, en la que ahora vives como extranjero, y yo seré el Dios de ustedes. Después le dijo Dios a Abraham: Cumple pues mi alianza, tú y tu posteridad, de generación en generación. Palabra de Dios. Nos permite reflexionar hoy día la lectura del libro del Génesis sobre esa alianza que ha constituido Dios con Abraham y por tanto la elección que hace Dios de formar un pueblo. Y la reflexión a la cual debemos ir es hacia la historia de la salvación. Cómo Dios ha querido introducir la salvación participando en la historia de la humanidad y participando en la historia de la humanidad escogiéndose un pueblo. Una persona podría decir: ¿y por qué escoger un pueblo y no todos? ¿Por qué hacerlo de esta manera? La respuesta que tenemos que dar a esto es, en primer lugar, la sabiduría de Dios supera la sabiduría humana. A veces, cuando pretendemos ser más sabios que Dios, vamos a caminar por un camino tan equivocado, tan profundamente equivocado. Cuando nosotros nos enfrentamos a una decisión de Dios, al modo en que Dios ha hecho las cosas, no tenemos que buscar en primer lugar contradecir, pensando: no, pero es que debería ser distinto. No, yo tengo que lograr comprender la profundidad de lo que ha querido hacer Dios, porque parto del principio de que Dios sabe más. Dios es más sabio que yo. Esto, que parece tan lógico cuando lo pronunciamos así, se vuelve tan confuso en muchas ocasiones, cuando las tentaciones efectivamente nos hacen poner delante de Dios cuestiones como si yo tuviera que ofrecerle a Dios las alternativas. La belleza de escoger a través de Abraham a una descendencia de la cual va a surgir el Verbo de Dios que se hace carne, que viene a habitar entre nosotros, es verdaderamente profunda. Y es una historia, además, en la cual se va a ir conduciendo a ese pueblo que surge de Abraham. ¿Para qué? Para formar algo distinto a lo que sucede en el resto de las naciones. Es verdaderamente hermoso cuando nosotros contemplamos cómo la religiosidad es parte de la esencia natural del ser humano. No es simplemente una cuestión de que la ignorancia y los mitos, no. Parte de nuestra naturaleza es justamente esa propensión a tener una religiosidad. Pero resulta que delante del pueblo de Israel vemos una diferencia abismal. Mientras todas las culturas a lo largo de toda la historia de la humanidad han tenido una religión natural,
formada a partir de las cosas naturales, y por eso es que han encontrado los dioses falsos en la naturaleza, y cada una ha ido formando sus ideas. Nos encontramos con el pueblo de Israel, que tiene un concepto completamente distinto de Dios. Y entonces, claro, cuando vemos a un solo pueblo diferenciarse tanto en su conocimiento de Dios, vemos claramente que no se trata de una religión que se forma a partir del ser humano y su deseo y simplemente agarrar las cosas que ve, que conoce en la naturaleza, sino que comienza a hablar de un Dios que es trascendente a este mundo, que no pertenece a este mundo, que ha creado todo de la nada y que por tanto no puede ser el árbol, no puede ser el sol, no puede ser las estrellas, no puede ser la montaña, no puede ser la vaca, no puede ser una estatua que hagan los mismos seres humanos. La idea que tiene Israel de Dios y que parte de aquí, de esta alianza que hace Dios con Abraham, va a marcar un camino completamente distinto. Y es el modo pedagógico que ha escogido Dios justamente para ir formando esa concepción tan distinta, tan diferente, y de la cual van a ser bendecidas todas las naciones. Fíjate cómo empieza la lectura que hemos hecho el día de hoy. Abraham se postra rostro en suelo reconociendo esa presencia de Dios y que le dice: aquí estoy, y esta es la alianza que hago contigo, serás padre de una multitud de pueblos. Y por eso cambia el nombre de Abraham a Abraham, porque te constituyo como padre de muchas naciones y te haré fecundo sobremanera. De ti surgirán naciones, no solo el pueblo de Israel, sino otras naciones también, y de ti nacerán reyes. Y haré contigo y con tus descendientes una alianza perpetua para ser su Dios. Y a ti, a tus descendientes, les daré en posesión la tierra de Canaán, en la que ahora vives como extranjero. ¿Cuáles son entonces las promesas que hace Dios a Abraham? En primer lugar, una descendencia numerosa, padre de muchos pueblos, padre de muchas naciones. No podrá contar esa descendencia, pero además poseer esa tierra de Canaán, que es en donde vive Abraham, pero vive como extranjero. ¿Esto va a suceder de un modo inmediato? No. Y esto es la segunda cosa hermosísima que podemos reflexionar sobre esta lectura. ¿Por qué? Porque nos muestra cómo Dios, para redimirnos, para salvarnos, ha establecido, como todo en la creación, un proceso. ¿Podía Dios haber llegado y haber dicho simplemente: ok, están todos salvados? Sí, claro que lo podía hacer, porque es todopoderoso. ¿Y por qué no lo ha hecho así? Y volvemos al inicio de esta reflexión. Dios sabe más y ha querido establecer en el camino de la salvación, en la historia de la salvación, un proceso que va a ir desarrollándose con el tiempo y que nos hace comprender cómo todo en nuestra vida también tiene que someterse a ese proceso. La impaciencia, el querer las cosas con inmediatez, es el enemigo del plan de Dios. Es la manera de rechazar el modo en que Dios ha querido hacer las cosas. A veces pretendemos que todo suceda de modo inmediato, cuando nada en la naturaleza sucede de modo inmediato. Pero claro, cuando yo estoy convencido que mi vida, que mi existencia lo es todo en este mundo, entonces no logro comprender que yo soy una partecita, una parte muy pequeña de toda la historia de la humanidad, y que yo participo de una partecita muy pequeña de toda la historia de la salvación. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos 51 al 59. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras
no morirá para siempre. Los judíos le dijeron: ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado, porque Abraham murió y los profetas también murieron. Y tú dices: el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretendes ser tú? Contestó Jesús: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, aquel de quien ustedes dicen es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo, en cambio, sí lo conozco, y si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco, y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme. Me vio y se alegró por ello. Los judíos le replicaron: ¿no tienes ni 50 años y has visto a Abraham? Les respondió Jesús: yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces se recogieron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Palabra del Señor. La idea fundamental en esta parte de la lectura que hemos venido haciendo del capítulo 8 del Evangelio de San Juan es reconocer cómo una y otra vez no nos hemos detenido en este aspecto en los últimos días en la lección divina, porque hemos ido observando otros. Una y otra vez el Señor, ¿qué está haciendo? Diciendo que es Dios. No diciendo que se parece a Dios, no diciendo que es un segundo Dios, no diciendo que es un ser iluminado, no, diciendo con mucha claridad que es Dios. Y por eso el Evangelio termina como termina. Termina con los judíos recogiendo piedras para arrojárselas. ¿Por qué lo quieren apedrear? Porque según su concepción, lo que está haciendo Jesús es decir una herejía tremenda. Está diciendo que Él es Dios. Yo soy. Esa palabra que ha usado el Señor para referirse a sí mismo cuando Moisés le ha preguntado quién es Él, cuál es su nombre. Tú le dirás a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ustedes. Ese nombre de Dios que es Yahvé. Y que nosotros no lo utilizamos en nuestra liturgia, ni lo utilizamos en nuestras oraciones. Cuando tú escuchas a una persona decir: ay, es que el nombre de Dios, el nombre propio de Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esos son los nombres propios de Dios. Y el otro nombre propio de Dios es de aquella persona de la Santísima Trinidad, el Hijo que se ha hecho carne y que tiene por nombre Jesús. Por tanto, en ningún lugar vamos a encontrar en nuestra liturgia que nos dirijamos hacia Yahvé. Nos dirigimos en la liturgia hacia el Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Nos bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero los israelitas, los judíos, están reconociendo claramente cómo Jesús está diciendo: yo soy Dios. Y por eso lo quieren matar. ¿Qué es lo que les está diciendo el Señor? Yo les aseguro que el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Significa que no va a morir. No, significa que no va a morir para siempre. Fíjate con atención en la diferencia de esta terminología. No nos ha prometido el Señor que no vamos a tener que pasar por la muerte. No podríamos ser nosotros superiores al mismo Jesús. Jesús murió en la cruz. Verdaderamente murió en la cruz. Y entonces nunca nos ha prometido que no tengamos que morir, sino que nos está diciendo que aquel que sigue sus palabras, la muerte no tendrá la palabra final, no morirá para siempre. Es decir, es otra manera de decir: yo lo voy a resucitar. Cuando dice esto, los judíos le dicen: no cabe duda.
estás endemoniado. ¿Por qué? Porque Abraham murió, porque todos los profetas murieron. ¿Acaso tú eres más que Abraham? Y lo que va a decir el Señor es sí, por supuesto. Yo soy más que Abraham, yo soy más que todos los profetas. Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría, pero quien me glorifica es mi Padre. Y a quien yo sí conozco, a ese que ustedes llaman Dios, pero que no conocen, yo sí lo conozco. Si dijera que no lo conozca, sería tan mentiroso como ustedes, pero lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, su padre, ese que ustedes dicen que su padre se regocijaba con el pensamiento de verme, me vio y se alegró por ello. ¿A qué se refiere Jesús con este verlo? ¿Cuándo se produce ese verlo? Bueno, está diciéndonos que Abraham al morir ha contemplado de alguna manera a Dios. Ha sido ya esa visión total que viene después de la redención. Posiblemente no. Posiblemente ha contemplado una parte de esa gloria de Dios en espera de la salvación plena. Pero cuando entramos a hablar de este tema es bien difícil comprender que cuando morimos ya no estamos en el tiempo. Estamos en el tiempo mientras estamos en este mundo. Cuando ya morimos y nuestra alma se separa del cuerpo, ya no estamos participando del tiempo tal y como participamos en este mundo teniendo un cuerpo. Por tanto, ponernos a hablar de que si antes, después, que cuánto tuvo que esperar, si muchos años, lo que sabemos es que nos está diciendo que Abraham, después de muerto, ha contemplado ya la magnificencia, la gloria de Dios, el esplendor de Dios, pero posiblemente no en su totalidad. Ellos les dicen, pero si estás completamente loco, ¿cómo vas a decir que Abraham te vio? Y entonces viene la formulación de Jesús. Jesús que les responde, yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Yo soy Dios. No puede quedarnos ninguna duda en el Evangelio de esta afirmación del Señor. Por eso es que nuestra fe, ¿qué es lo que hace? Sostener que Jesucristo es verdadero hombre. Esto es lo que podían contemplar y lo que estaban contemplando los judíos en ese momento y lo que contemplaba toda persona que veía a Jesús. Pero resulta que se produce una afirmación tremenda. No soy solamente este hombre que ustedes están viendo, sino que soy Dios. Por eso, repito, nuestra fe que sostiene, verdadero hombre y verdadero Dios. Ese es Jesucristo. ¿Por qué es importante reflexionar sobre esto hoy, jueves de la última semana de Cuaresma? Justamente porque vamos a vivir el domingo de Ramos en la Pasión del Señor, único domingo en que vamos a leer la Pasión del Señor, único domingo en que se lee la Pasión del Señor, después la leemos el Viernes Santo. Pero la Pasión completa, el único domingo que se lee es en el Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. Y para profundizar en la Pasión del Señor, que lógicamente va a ser nuestro punto de reflexión durante la Semana Santa, ¿qué tenemos que hacer? Darnos cuenta de quién murió en verdad en la cruz. No murió simplemente un hombre, murió ese Dios que se hizo hombre por amor a mí. Si yo no hago esta reflexión, entonces la cruz de Cristo me puede parecer tan insignificante, tan lejana. Ah, sí, murió Jesús en la cruz, pobrecito. No, murió aquel que es Dios y se hizo hombre por amor a mí. De ahí va a surgir la profundidad de mi reflexión y de ahí va a surgir mi verdadero amor al Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de Lección Divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga y los cuide. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.